Bueno, el día de hoy vamos a hablar de coloraciones bacterianas. Y desde luego, muy pequeñito. Ahí se puede ver mejor, compañero. Sí, Sí, doctor, se doctor, se ve ve. mejor. Sí, doctor, se ve. Ya. Entonces, y vamos a hablar de coloraciones bacterianas, porque recuerden que en la clase del lunes anterior habíamos hablado de la elaboración de frotis extendidos y habíamos mencionado los frotis húmedos, que es una técnica que nos permite ver las bacterias vivas en su estado más natural, pero no es un método muy eficiente para demostrar la morfología, la agrupación que presentan las bacterias. Y eso evidentemente dificulta el proceso de observación y de los procesos taxonómicos que se tienen que hacer para identificar a una bacteria. Es decir, para tratar de determinar la, la etiología de una enfermedad bacteriana. Y también hemos aprendido, por lo menos les hemos explicado, a hacer un frotis seco, en el cual hemos visto que es una técnica sencilla. La voy a repetir muy rápidamente. Sobre un portaobjeto limpio colocamos una pequeñísima gota de agua destilada estéril. Con ayuda del asa estéril tomamos una parte de la colonia bacteriana de las bacterias que queremos observar. Con esa porción pequeña de bacterias mezclamos con el agua destilada estéril, hacemos movimientos rotatorios para buscar que se forme una película fina y que seque lo más rápidamente posible. En este caso tiene que secarse la observación, la impronta, el frotis. Una vez seco el frotis, se lo calienta levemente en la llama del mechero para fijar el frotis y luego se puede iniciar cualquier coloración que queramos realizar. Y hoy día estamos viendo que a partir del descubrimiento de las bacterias por Antonio van Leeuwenhoek, él desde luego observó a las bacterias sin el uso de colorantes, porque como todavía no sabía de la existencia de ellas, entonces al descubrirla lo hizo en preparaciones húmedas. Como dije ya, en diferentes observaciones que hizo, observó algunas veces aguas limpias, aguas sucias, y allí logró observar a las bacterias. Y si tuviésemos que hacer la clase presencial, cuando se hace una preparación húmeda, como lo hizo Leeuwenhoek, o algo parecido a lo que hizo Leeuwenhoek, las características de observación no son tan nítidas, pero sí se puede ver con claridad el movimiento de las bacterias, unas veces movimiento browniano, como decíamos ese día, que solo es el movimiento del líquido que las contiene las bacterias como parecen como temblando, como tiritando. En cambio, hay también el movimiento verdadero, que es ejercido por la acción de los flagelos. Y en la época de oro de la microbiología, cuando aparecen Robert Koch y Louis Pasteur, particularmente Robert Koch, a esa etapa de estos grandes microbiólogos se le llama la etapa de la bacteriología exacta, porque es precisamente Robert Koch que al conocer varios trabajos en histología,
y notar que las observaciones en cortes histológicos coloreados era de mejor forma, él también consideró y dijo, tal vez si preparamos improntas, preparamos prótesis a partir de muestras sospechosas de contener bacterias, tal vez logremos obtener un resultado más eficiente observando las bacterias, y comenzó a utilizar colorantes comunes utilizados en el laboratorio. Utilizó primero azul de metileno y claro está, la observación que hacía de las bacterias era mucho mejor porque observaba con claridad la forma que tienen ellas, la agrupación que tienen ellas, y eso facilitó enormemente la observación de las bacterias, o sea, el uso de colorantes. Como dice ahí en la pantalla, Robert Koch, considerado el padre de la bacteriología moderna, fue el primero en utilizar colorantes para la observación bacteriana. También, claro, vamos a ver más tarde que él también introdujo el uso de medios de cultivo para hacer crecer, para que se multipliquen las bacterias en el laboratorio. Como dice en la última parte, cuando utilizamos colorantes la observación es más nítida y se observa con claridad la forma y agrupación. Y utilizando técnicas más avanzadas, se pueden observar otras estructuras, como establecer, por ejemplo, las características que tiene la pared de las bacterias, como establecer la presencia de esporas, de flagelos, como establecer la presencia de cápsulas. Hay una técnica bien sencilla para observar cápsulas bacterianas, que es utilizando la tinta china. No sé si en el colegio han utilizado tinta china de color negro, utilizando una pequeña gota de tinta china y poniendo el cultivo bacteriano en esa, se puede observar con claridad la cápsula bacteriana, que como hemos visto en la clase de la estructura de una célula bacteriana, es tan importante para la bacteria. Y vamos a continuar. Dice, y esto es importante que tomen en cuenta, en bacteriología reconocemos dos tipos de coloraciones: las primarias o básicas, llamadas así porque en ellas solo interviene un colorante. Y esta técnica nos permite ver casi con seguridad la forma y agrupación que tienen las bacterias. O sea, se las llama a esas coloraciones primarias o básicas que solo utilizamos un color, como utilizó el azul de metileno, se puede utilizar el cristal violáceo, cualquiera de los colorantes que normalmente se utilizan para la coloración de tejidos, utilizando un solo colorante, por eso se llaman coloraciones primarias o básicas, y su uso es limitado, diríamos, porque se circunscribe, como está escrito ahí, a ver solo la forma y agrupación de las bacterias. En cambio, las otras, que se las llama generalmente secundarias, pero adicionalmente secundarias especiales o estructurales, ¿por qué se llaman coloraciones secundarias? Porque en ellas intervienen dos o más colorantes. ¿Por qué se las llaman especiales? Porque generalmente dividen a las bacterias en dos grandes grupos. ¿Y por qué se les dice estructurales? Porque gracias a esas coloraciones se pueden detectar las estructuras que la célula bacteriana posee, o sea, algunas de las estructuras que la célula bacteriana posee. Entonces, no olvidar, cuando uno pregunta qué tipo de coloración es esta, puede decir, si utilizó un solo colorante, es una coloración primaria. Y si es en el segundo parágrafo, es una coloración secundaria, que a su vez es especial y estructural, porque como hemos dicho ya, con este tipo de coloraciones permitimos un estudio más profundo de las bacterias, no solo por su respuesta a la coloración que estamos utilizando, en la cual intervienen dos o más colorantes, sino porque gracias a esta coloración las bacterias las vamos a dividir en dos grandes grupos, como el caso de ahora, que vamos a hablar de las gram positivas y gram negativas, o como podría ser la de Ziel-Nielsen, que vamos a hablar el próximo lunes, que divide a las bacterias en bacterias
bacterias alcohol ácido resistente y no alcohol ácido resistente, o como la de Schiffer y Fulton, que nos permite ver con claridad la estructura llamada espora bacteriana. Entonces, ¿qué tipo de coloraciones hay? Hay primarias o básicas, secundarias, especiales y estructurales. Y vamos a hablar de la coloración de Gram. Como hemos dicho hace rato, es una coloración secundaria, especial y estructural. Y repitiendo lo que mencionábamos en la lámina anterior, es secundaria porque en ella intervienen dos colorantes, uno que se llama cristal violeta y el otro que se llama safranina. El cristal violeta tiene un color azul intenso, casi morado, y la safranina tiene un color rosado o ligeramente rojo. ¿Por qué decimos que es de una coloración especial la de Gram? Porque divide a las bacterias en dos grandes grupos, las Gram positivas y Gram negativas. Y dicho sea de paso, esto permite, esta coloración, por eso de dividir a las bacterias en dos grandes grupos, permite el proceso taxonómico de cualquier bacteria. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos trabajando en el laboratorio y vemos que hay el crecimiento de una bacteria, lo primero que hacemos es observarla bajo la técnica de Gram, coloreada con Gram, porque ya de entrada nos va a poder establecer si son bacterias Gram positivas, primero, si son bacilos, si son cocos, si son espilos, y si son Gram positivos o Gram negativos. ¿Por qué? Porque sabemos que esta coloración divide a las bacterias en dos grandes grupos. Para darle un ejemplo, las bacterias del género Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, Clostridium, Listeria erysipelotis, inclusive las bacterias del género Mycobacterium, son bacterias Gram positivas. Son bacterias Gram positivas. ¿Qué quiere decir? Que observadas bajo esta técnica de coloración, se tiñen de color azul intenso porque toman el primer colorante, que es el cristal violeta. En cambio, las bacterias Gram negativas, como las del género Klebsiella, Shigella, Proteus, Salmonella, Escherichia, Brucella, Pasteurella, Haemophilus y algunas otras, son bacterias Gram negativas. ¿Por qué se las llama Gram negativas? Porque vistas, observadas mediante esta técnica del microscopio, se presentan de un color rosado, ligeramente rojo en algunos casos, porque toman el segundo colorante llamado safranina. ¿Y por qué decimos finalmente que es una coloración estructural? Porque precisamente hace eso, esta coloración, detectar esas diferencias que existen en la pared celular entre unas y otras, entre Gram positivas y Gram negativas. Creo que alguien también en el grupo ya leyó algo sobre esta coloración cuando hablábamos de historia y dijo que fue el médico danés Christian Gram que descubrió esta coloración, que, como he dicho, es de enorme utilidad para la observación de las bacterias y es el proceso inicial de la taxonomía de todas las bacterias. ¿Por qué razón? Porque permite dividir a bacterias Gram positivas y Gram negativas. Esta división, como dice, esta división está en función de las características de la pared de las bacterias, ya que existen diferencias entre Gram positivas y Gram negativas. Y estas diferencias hacen que adquieran un color diferente cuando se utiliza esta técnica. Y vuelvo a esto. ¿Se recuerdan cuando hemos hablado de la estructura de la célula bacteriana? Hice un paréntesis para explicar que el 99.9% de las bacterias presentan pared celular, y por esa condición de presentar pared celular, evidentemente se considera a la pared como una estructura permanente. El señor
Christian Gram hizo esta introducción, hizo este descubrimiento, pero él, a pesar que tuvo algunas ideas, no estaba en lo cierto con respecto a la reacción tintorial, o sea, a la reacción, a la respuesta a la coloración. Años más tarde, casi hacia 1960, 65, recién se descubrió cuál era la razón por qué unas se teñían de un color y otras de otro color. Y resulta de que explicaba yo que en el caso de las bacterias gram positivas, su pared celular está constituida de proteína, hidratos de carbono y peptidoglicano, que aquí le hemos puesto mureína, es lo mismo, peptidoglicano. O sea, de afuera hacia adentro, ¿cuál es la estructura de una pared de las gram positivas? Es proteína, hidratos de carbono y peptidoglicano o mureína. En cambio, en el caso de una gram negativa, la pared está constituida más por 4 capas en realidad, una primera de lipopolisacáridos, otra de fosfolípidos, le sigue una capa de proteína y también tiene peptidoglicano. O sea, esta diferencia en las estructuras superiores ya es un factor para que se coloren diferentemente, pero particularmente hacía énfasis que en el área del peptidoglicano, solo en las gram positivas, existe un alcohol superior llamado ácido teicoico, y este ácido teicoico es el responsable de reaccionar con el cristal violeta, el primer colorante, y por esta razón hace que estas bacterias de este grupo se tiñan, absorban, detengan el colorante cristal violeta y por tanto queden definitivamente coloreadas de color azul intenso, a las cuales las llamamos bacterias gram positivas. En cambio, en el caso de las gram negativas, hay también peptidoglicano, pero esto evidentemente se nota la ausencia del ácido teicoico y esto hace que no retengan el colorante cristal violeta y que finalmente, al ser el último colorante que se utiliza, la safranina, se coloreen de color rojo como gram negativa. Pero vamos a seguir explicando. Me pueden interrumpir si hay algo que quieran que profundice o explique mejor, ¿ya? Bien, ahí menciona el fundamento que acabo de explicar, el fundamento de la coloración. En las ciencias biológicas es muy importante entender qué es la reacción química que sucede en los procesos de laboratorio. Y en este caso, al estar utilizando la coloración de Gram, ¿cómo se explica lo que acabo de decir? Y ahí dice claramente, nuevamente explica, la diferencia estructural en la pared de las bacterias es lo que da razón a que hayan bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Por qué? Porque en el caso de las gram positivas, y como decía ya hace rato, en la capa del peptidoglicano o mureína, pueden poner peptidoglucano o peptidoglicano, es lo mismo. Hay muchos alcoholes superiores, pero fundamentalmente en mayor abundancia está el ácido teicoico. Y este ácido teicoico es el que hace la reacción química con el primer colorante al absorberlo, al detenerlo, al retenerlo en la pared, haciendo que las bacterias gram positivas se coloreen de color azul intenso porque toman el primer colorante cristal violeta. En cambio, las gram negativas, ante la carencia de este producto ácido teicoico, no logran reaccionar con el alcohol, perdón, con el cristal violeta, reaccionan con el segundo colorante llamado safranina, por eso se las ve de color rojo. Y aquí podemos ver bacterias gram positivas, todas ellas, pequeños cocos y bacilos gram positivos, y aquí exclusivamente bacterias gram negativas, pequeños bacilos de color rosado. La técnica funciona bien, como vamos a ver, inclusive cuando se mezclan ambas bacterias, estas mantienen su color azul, obviamente por ser gram positiva, y esta su color rosado por ser gram negativa.
¿Qué materiales utilizamos para la técnica? Desde luego, portaobjetos, pipetas Pasteur o un frasco gotero con agua destilada estéril, asas bacteriológicas, mecheros, bacterias cultivadas en medios líquidos como caldo nutritivo y también bacterias cultivadas en medios sólidos como HTCA. Es decir, en esta práctica se proporciona al alumno una diversidad de cultivos bacterianos para que practique la coloración, que se haga experto en la coloración para que pueda perfectamente realizarla con facilidad y pueda entender bien la reacción. Desde luego, cada grupo de trabajo cuenta con su juego de colorantes, que el juego de colorantes, los reactivos del juego de la coloración están constituidos por cristal violeta, lugol, alcohol acetona y safranina. Y lo indispensable, el microscopio. El microscopio. Bueno, esto ya vimos, esto es la preparación del croquis. ¿Y cuáles son los pasos para la coloración del grano? Está en esos 6 pasos que estamos mostrando en la pantalla. Cuando alguien le pregunta y le dice, o su profesor le dice, a ver, explíqueme los pasos seguidos en la coloración de grano, son estos que están en la pantalla. Y el paso número 1 dice, primero que nada, realizar un frotis seco. O sea, si nosotros tomamos una muestra de un animal y queremos ver si hay bacterias y si estas son gram positivas o gram negativas, podemos realizar ese frotis a partir de las muestras tomadas del animal. Ejemplo, si tenemos un perro, una perrita con infección urinaria, perfectamente la orina extraída del animal se puede utilizar como muestra. Y generalmente en las infecciones urinarias participan bacterias. Bueno, a partir de esa muestra se debe hacer un frotis seco. Lo primero es hacer un frotis seco. Y cuando preguntamos la coloración, es decir, los pasos de la coloración, no perdamos el tiempo explicando cómo se hace un frotis seco. Para eso hay otra pregunta a veces. ¿Cómo se hace un frotis seco? ¿Cómo se hace un frotis húmedo? Ahí hay que explicar. Pero aquí en la coloración de grano hay que dar importancia a la coloración, no a la preparación del frotis. Basta con indicar, realizamos a partir de un frotis seco la coloración. Entonces el primer paso es hacer un frotis seco, tenerlo listo, recordando que el proceso tiene que ser el perfecto de la preparación del frotis seco. En segundo lugar, el segundo paso es sobre el frotis seco, o sea, sobre el portaobjeto que contiene el frotis seco, echar el primer colorante que se llama cristal violeta. Ahí dice violeta de genciana. Algunos libros también lo mencionan como violeta de genciana, es lo mismo. Cristal violeta o violeta de genciana es el mismo colorante. Entonces, pero más frecuentemente se utiliza el término cristal violeta. Echar sobre el frotis, cubrir el frotis con el colorante cristal violeta y dejar que actúe durante 1 minuto. O sea, generalmente el colorante viene con un frasco gotero y se echan entre 2, 3 y hasta 4 gotas que cubra totalmente el frotis o extendido y se deja que actúe el cristal violeta durante 1 minuto. Cuando ha transcurrido eso, con ayuda de una piseta con agua o también con ayuda del agua del grifo, pero a veces es más complicado porque a veces abrimos muy rápido el grifo y hay mucha agua. Entonces es mejor una piseta con agua destilada. Se lava totalmente el cristal violeta, o sea, se echa en cantidad en agua para que escurra totalmente el colorante cristal violeta. Se sacude la lámina para botar el exceso de agua y se hace el tercer paso. Colocar sobre el frotis, donde está el frotis, una solución mordiente que se llama lugol, que está fabricada, que está hecha de alcohol y yodo, y se deja igual que actúe 1 minuto. ¿Qué es un mordiente? Un mordiente es una sustancia química
que ayuda a agarrar, a que se agarre mejor, que actúe, que reaccione mejor el cristal violeta en este caso. Entonces, se echa el Lugol sobre el froti, se deja que actúe un minuto y nuevamente, al igual que en el caso anterior, se lava el Lugol utilizando la piseta o el agua del grifo, se lava sacudiendo que caiga en lo posible la mayor cantidad de agua. No se espera que seque en ninguno de los casos. Se sacude el exceso de agua y se pasa al punto cuarto, que es, diría yo, la parte crítica de la coloración, en la cual vamos a usar un agente de colorante que es una mezcla de alcohol y acetona, haciendo que actúe este decolorante entre 3 a 5 segundos y lavar inmediatamente. O sea, unos segundos nada más se deja que actúe el decolorante. Y algunos pensarán, ¿por qué está utilizando el decolorante? Precisamente utilizamos este producto para que las bacterias que no son gram positivas se decoloren, pierdan el colorante porque no han reaccionado correctamente, no tienen ácido teicoico y no retienen el cristal violeta. En cambio, las gram positivas, debido a esa reacción que acabo de explicar, se mantienen de color azul intenso o morado. ¿Por qué? Porque ha habido una reacción química importante con el ácido teicoico presente en el péptido glicano de las gram positivas. Bien, una vez se utiliza, se lava el alcohol acetona, como he dicho, solo 3 a 5, prácticamente se cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y se lava inmediatamente, igual utilizando la piseta o la llave de agua. Y el quinto paso es usar el segundo colorante. Después de lavar y sacudir el exceso de agua proveniente del anterior paso, del paso 4, usamos el segundo colorante, que es la safranina. En algunos libros también le llaman fuchina básica, es lo mismo. Y aquí dejamos que actúe entre 30 a 45 segundos. Transcurrido este tiempo, se lava con abundante agüita el segundo colorante, se sacude bien y se espera que el froti seque totalmente del agua. O sea, que desaparezca totalmente del portaobjeto agua. Y cuando esto ha ocurrido, esto generalmente se esperan 3 a 4, 5 minutos. Aquí en Santa Cruz por el calor es rápido eso. Solo cuando está frío y con lluvia es que tarda un poco, pero es rápido. Se espera que seque y cuando ha secado se utilizan unas gotas de aceite de inmersión, una gota, perdón, de aceite de inmersión, y se lleva a observación al microscopio con objetivo 100, que es la forma correcta de observar las bacterias teñidas. Y ya les hemos dicho que las bacterias de color morado, azul intenso son gram positivas, en cambio las de color rosado o rojo son gram negativas. Esta coloración está mostrada aquí, no está tan perfecta porque esto debía mantener el color azul, por eso no lo explico, pero esto ya vimos en una anterior oportunidad, creo. Aquí está ya el frotis listo y le estamos echando el cristal violeta y dejamos que actúe un minuto. Lavamos después del minuto. Luego de lavar, ponemos el Lugol y dejamos que actúe otro minuto. Como ven, en estos primeros pasos, todas las bacterias se ven de color azul. Todas, los bacilos y los cocos de color azul. Porque aparentemente hasta aquí todas se han teñido con el cristal violeta. Cuando utilizamos el decolorante, el alcohol acetona, que es el tercer paso, por 3 a 5 segundos, vemos que los únicos que se mantienen de color azul son los cocos. En cambio, los bacilos se han desteñido, han perdido el colorante. Los cocos tienen ácido teicoico en su pared de peptidoglicano, en cambio, estas no tienen eso, por eso no han hecho una buena reacción con el cristal violeta. Y cuando utilizamos el último colorante, la safranina, después de lavar aquí en el alcohol de acetona,
utilizamos la safranina, lógicamente se van a teñir estos bacilos que se destiñeron anteriormente, pero los cocos mantienen su coloración tal y cual estuvo desde el principio. Son bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, como podemos ver en la pantalla. Y aquí quizás sea lo más importante. En esto hemos hecho una mezcla de la protección tutorial. Y podemos ver estos bacilos rechonchos como gram positivos, también estos cocos como gram positivos, y podemos ver que inclusive los bacilos no solo tienen forma bacilar alargada, sino que están dispuestos en cadena, se le llama streptobacilos, aquí como estafilococos, gram positivos, y podemos ver a estos bacilos curvados, espirilados, de color rojo, que son los gram negativos. Eso se da evidentemente en la coloración de gram y permite lógicamente poderlos diferenciar con claridad a los gram positivos de los gram negativos, que es lo que se busca con la coloración de gram. Aquí estamos mostrando donde hay bacterias exclusivamente gram positivas, aquí también, en cambio aquí gram negativas, aquí bacilos en un tejido, bacilos gram positivos. O sea, es una técnica bonita, importante de llevar, pero vamos a ver unas películas para que entiendan mejor. No sé si quieren hacer alguna pregunta antes de que veamos la película o después hacemos las preguntas, como quieran. A ver, alguien guíeme. Por mi parte se entendió bien, doctor. Ya No tengo ninguna duda. Pero ya, la opinión de Laila para mí es valedera, pero puede que alguno esté por ahí compungido y tenga vergüenza de preguntar. Por favor, hágalo. Yo sé que en un grupo siempre hay aquellos que captan más rápidamente y generalmente captan más rápidamente porque ya tienen alguna experiencia o han leído el tema, pero hay otros que pueden estar en la luna y no tengan pena. Por favor, yo estoy un poco mal, pero voy a explicar, les voy a hacer el esfuerzo de explicar. No se cohíban, por favor. Lo que menos quiero es, sobre todo, ayúdenme con este tema que yo sufro más con las prácticas virtuales, que no es lo apropiado, ¿verdad? Entonces ayúdenme a que puedan entender de mejor forma. Si hubiera alguien, si no, vamos a pasar la película correspondiente. ¿Se puede pasar? No. La detección de microorganismos puede realizarse mediante la técnica de tinción de Gram. El resultado de la aplicación de esta técnica constituye uno de los criterios más importantes en el esquema de identificación para el diagnóstico microbiológico en las áreas clínica, farmacéutica, ambiental, sanitaria, de alimentos, agrícola y la biotecnológica. En este programa vamos a seguir paso a paso la técnica de tinción de Gram para que ustedes la puedan realizar con mayor precisión y eficacia. Antes de iniciar la práctica, preparamos todo el material, equipo, sustancias y reactivos. Vamos a utilizar 4 reactivos: cristal violeta, lugol, alcohol acetona, safranina, una pinceta con agua de la llave, una bandeja de poco fondo, un puente de vidrio, un microscopio óptico, aceite de inmersión y reloj con segundero. La técnica de tinción de Gram se puede aplicar a muestras desarrolladas en medios de cultivo en estado sólido o en estado líquido. El procedimiento para hacer el croquis es diferente si se emplea una muestra en estado sólido o en estado líquido, pero el procedimiento de tinción es el mismo a ambos tipos de muestra. Es importante señalar que para la calidad de los reactivos y el trabajo de tinción debemos tener siempre un microorganismo control. Además, se recomienda trabajar con bacterias de 18 a 24 horas de incubación a partir de su siembra
debido a que los cultivos proporcionan características más confiables que los cultivos viejos. Realizado frotis de las muestras en los medios de cultivo sólido y líquido, iniciamos la técnica de tinción de Gram, cuyo procedimiento, como ya lo indicamos, es el mismo independientemente del estado físico de las muestras. Recordemos que la tinción es un proceso en el que se aplican uno o más colorantes a los microorganismos para proporcionarles color a las células o a parte de ellas. Colocamos los portaobjetos sobre el puente y agregamos unas gotas de colorante primario que es el cristal violeta. Cubrimos el frotis evitando que escurra el colorante. Se deja actuar durante 1 minuto. En este lapso, el colorante tiñe a todas las células. Transcurrido el minuto, escurrimos el exceso de colorante y la lavamos con agua hasta que ésta salga incolora. Aplicamos ahora el segundo reactivo, que es el Ugol. Cubrimos la muestra sin que se derrame y dejamos que el Ugol actúe durante 1 minuto. En este momento, el Ugol actúa como mordente para aumentar o reforzar la unión entre el colorante y el sustrato, formando un complejo cristal violeta, ribonucleato de magnesio, yodo. Transcurrido el minuto, se escurre el exceso del Ugol y se lava con agua. Ahora vamos a realizar la decoloración, que es el punto crítico de la técnica de tinción de Gram, debido a que es en esta etapa cuando se realiza la diferencia entre las bacterias, que a partir de este momento denominaremos como Gram positivas y Gram negativas. Se agregan unas gotas de alcohol acetona hasta que el reactivo escurra incoloro. Inmediatamente se lava el exceso de reactivo. Aunque a simple vista no lo podemos observar, con la decoloración se arrastra el cristal violeta fuera de las células Gram negativas, por lo que éstas quedan incoloras. En las bacterias Gram positivas ocurre lo contrario. La pared se deshidrata, impidiendo la salida del complejo cristal violeta yodo, por lo que las células permanecen teñidas de color morado. Una vez retirado el alcohol acetona, se vierten unas gotas de safranina, que es el colorante de contraste y último reactivo. Procuramos cubrir la totalidad de la muestra y dejamos que actúe durante 1 minuto. Este último reactivo solo imparte color a las bacterias que durante la decoloración perdieron al complejo cristal violeta yodo, es decir, a las Gram negativas, las cuales se tornan invisibles y reaccionan con la safranina, en tanto que las bacterias Gram positivas permanecen de color morado. Transcurrido el minuto, se escurre el exceso de safranina. Se lava con agua hasta que ésta salga incolora. Después dejamos secar las muestras. Una vez secas las muestras, las observamos al microscopio. Observamos primero con el objetivo de 10x
para enfocar el campo microscópico. Afinamos la imagen con el objetivo de 40x para confirmar el campo seleccionado o para buscar otro más adecuado. Agregamos una gota de aceite de inmersión y colocamos el objetivo de 100x. Describimos a los microorganismos observando su morfología, agrupación y color. Recordemos que las bacterias, por su forma, pueden ser cocos, bacilos, cocobacilos y espirilos. Los cocos se agrupan en cadenas, pares, racimos y tetradas. Los bacilos se agrupan en cadenas, empalizada, letras chinas o pueden no tener agrupación. Los cocobacilos y los espirilos no presentan una agrupación característica. Las bacterias que se tiñen de color morado son gram positivas y las bacterias de color rojo son gram negativas. Es importante dibujar el esquema del microorganismo observado y describir sus características en bitácora. En esta muestra, lo que observamos son estafilococos gram positivos. Microorganismos de este tipo se pueden encontrar en la garganta o en la piel. En esta otra tenemos Enterobacter aerogenes, que es un bacilo corto gram negativo. Algunas de estas bacterias se pueden localizar en la flora normal del intestino. Una vez interpretado el resultado de la tinción, se deposita el portaobjetos en una solución desinfectante para su posterior lavado. Como hemos visto, la diferencia microscópica entre bacterias gram positivas y gram negativas es que las gram positivas se ven teñidas de color morado, mientras que las gram negativas se ven teñidas de color rojo. Esta diferencia se debe a que las bacterias gram positivas presentan una pared celular con ácidos teicoicos, con un mayor contenido de peptidoglucano y numerosos enlaces transversales entre las cadenas de N-acetilmuránico y N-acetilglucosamina en comparación con las gram negativas. En este grupo bacteriano, el decolorante deshidrata y reduce la permeabilidad de la pared, por lo que al ser tratadas con alcohol acetona, no pierden el complejo cristal violeta-yodo. Por su parte, las bacterias gram negativas presentan una pared celular con menor contenido de peptidoglucano y pocos enlaces transversales. Además, estas bacterias presentan una membrana externa constituida por lipopolisacáridos, en donde el alcohol acetona disuelve los abundantes lípidos de esta, facilitando así la salida del complejo cristal violeta-yodo, quedando incoloras las bacterias. En este programa, hemos visto que la técnica de tinción de Gram nos permite diferenciar a las bacterias en dos grandes grupos llamados gram positivas y gram negativas, de acuerdo a la estructura de su pared celular. Que la preparación del frotis debe quedar con un grosor adecuado, es decir, ni muy escaso ni muy denso, para su correcta observación al microscopio, que siempre debemos trabajar en un microorganismo control. Bueno, en síntesis, esa es la coloración de Gram, primero explicada por mi persona y ratificada por la película que acabamos de ver.
Es una coloración importantísima, como ellos mismos mencionan, pero reitero, otra cosa es hacerla personalmente en el laboratorio y observar al microscopio. De todas maneras, algunas preguntas habrán, algunas dudas habrán que estoy dispuesto a resolverlas. Doctor, disculpe, no sé si es que no entendí muy bien esa parte. ¿Es la gran positiva es la que se deshidrata, ¿no ve? Para poder afianzar el color, o es la gran negativa? La gran negativa es la que se deshidrata y por eso deja pasar. Cuando utilizamos el decolorante, por eso pasa, se queda blanca nuevamente. En cambio, la gran positiva ya tiene el ácido teicoico y esa retiene el colorante cristal violeta, lo retiene tan fuertemente que por más que utilizamos el alcohol acetona, esta mantiene la coloración porque hay una reacción química ahí, como lo ha mencionado. Hay una reacción química no solo de parte del colorante del cristal violeta, sino que el mordiente ayuda a que esa reacción química sea más fija, más fuerte. ¿Por qué? Porque están reaccionando con la pared de la gran positiva en las que existe el los ácidos teicoicos, como dice, ¿verdad? En mayor cantidad. En cambio, en las gran negativas no sucede eso como usted acaba de mencionar. Gracias, doctor. Ya la... Por lo visto se entendió, quiero creer así. Sí, doctor, se entendió. Sí, doctor, se entendió. Ya. Entonces, me van a disculpar, como ven, yo no estoy del todo bien. Me olvidaba decir que la persona que murió es mi cuñado. Entonces tengo que seguir al velorio para la tarde del entierro. Pero bueno, ya son cosas a las que hay que sobreponerse. Todos somos mortales en esta vida.